Dios les bendiga, hermano, en esta mañana. Bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo devocional. Gracias le damos al Señor porque nos permite nuevamente poder estar junto a cada uno de ustedes en esta mañana. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la ciudad de Tandil, de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, de la iglesia La Luz Verdadera. Aquí estamos ubicados en un barrio alejado un poquito de la ciudad. Damos gloria a Dios porque el Señor nos ha puesto a trabajar en este lugar hace un tiempo y ya estamos, gracias a Dios, establecidos como iglesia en este lugar y damos gloria a Dios por esto, porque el Señor nos ha dado un propósito en la vida. Y damos gloria a Dios porque sabemos que el Señor está con nosotros. Amén. Bienvenidos a este programa. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a compartir nuevamente una palabra de aliento, de fortaleza, de esperanza, una palabra de fe para cada uno de nosotros y entender lo que Dios nos dice en esta mañana en estos capítulos que hoy tenemos el compromiso de leer el capítulo 10, 11, 12 y 13. 4 capítulos que nos hablan de los reyes de Judá y de Jerusalén en el tiempo de Israel, en el tiempo que vivió el pueblo de Israel allí en esa zona. Bueno, y estamos compartiendo cada día las historias, las vivencias de estos reinados, de estos hombres, de estos reyes, que la mayoría de ellos no buscaron a Dios. Se rebelaron contra el Señor y bueno, aquí vemos la apostasía de estos reinados, amén. Así que seguimos leyendo en esta mañana y vamos a compartir en esta mañana el capítulo 13, vamos a reflexionar en ese capítulo, en algunos versículos, de qué manera hay que buscar a Dios. Podemos entender de qué manera podemos tener la victoria en esta mañana. Así que damos gracias a Dios en esta mañana porque sabemos de qué manera tenemos que buscar a Dios y de qué manera obtener la victoria, ¿no es cierto? Confiando en Dios en todo el tiempo de nuestra vida, porque Él es el único que nos va a dar la victoria. El título de este programa en esta mañana es En Dios está la victoria. Amén. Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Vamos a leer una historia que está relatada también en el capítulo Primera de Reyes, capítulo 15, donde Dios determina perdonar la vida de este rey por la vida de David. Recordemos que David fue un hombre que fue consagrado a Dios, un hombre que fue elegido por Dios, ungido por el profeta Samuel, y fue escogido para reinar en Israel, y a causa de su reinado, a pesar de ese pecado de Urías, Dios estableció el reino de David perpetuo. Y había una promesa, pero aquí en el capítulo 15, este rey que vamos a ver, Abías, ya estaba prácticamente condenado, pero a causa de la obediencia de su padre David, Dios perdonó la vida de este rey y hoy vamos a entender y vamos a ver lo que Dios hizo con este joven. Así que damos gracias a Dios. En el capítulo 13 lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a encontrar algo interesante en esta mañana. Vamos a bajar un poquito. A los 18 años del rey Joroboam reinó Abías sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. Cada vez que encontramos un rey, siempre se nombra el nombre de su madre. Tenía que ver mucho que ver en estas historias, los de los reyes. De acuerdo al reinado de este joven, las madres tenían mucho que ver en esta historia de los reyes, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo reinaba el rey que estaba en ese momento, su madre era elogiada, ¿no es cierto? Por eso se nombra muchas veces el nombre de las madres de los reyes, ¿no? En este caso, esta madre de Abías no buscó a Dios, así que no fue su nombre renombrado, como podemos decir, ¿no? Pero fue escrito en la Biblia. Y hubo guerra entre Abías y Joroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400.000 de hombres de guerra, valerosos,
dice, y escogidos. Y Joroboam ordenó batalla con él con 800.000 hombres escogidos y fuertes y valerosos. Tremenda, tremenda batalla, ¿no es cierto? ¿Cuántos hombres, no? En el campo de la batalla, ¿no? Entre hermanos, entre las tribus del norte y las tribus de Judá. Una batalla interna, una guerra civil dentro de Israel, ¿no es cierto? Podemos decir muchas veces en estas historias que hemos relatado y hemos visto, las guerras por los reinados, ¿no? Quién era el que gobernaba mejor o no, ¿no es cierto? Y bueno, la ambición del hombre, ¿no? Llegaba y llega hoy a tener estas consecuencias gravísimas, ¿no? Tomar territorios como se toman los gobiernos hoy, las naciones toman territorios y a causa de esto viven de guerra permanentemente. Tenemos el caso del hijo de Abraham, Ismael, una guerra perpetua, completamente eterna, ¿no es cierto? El pueblo de Israel con los israelitas de allí, con los árabes, ¿no es cierto? Hay una guerra permanente porque a pesar de que habían tenido podemos decir, ese deseo de tener un hijo, ¿no es cierto? Y su esposa, la esposa de Abraham, le concede tener un hijo con su esclava, Agar, ¿no es cierto? Ese pecado, evidentemente parece que Dios lo dejó pasar, no fue así, para nada. El pecado de Abraham, ese pecado fue el causante de las guerras que hubo hasta ahora en tiempos reales que estamos viviendo entre los árabes y los israelitas. Eterna, una batalla completa. Así que aquí vemos también que la descendencia de David iba a ser perpetua, el reinado del rey David iba a ser perpetuo, pero también estos hombres iban a vivir en guerra permanentemente. Así que dice que se levantó, dice en versículo 4, había sobre el monte de Seramariam, que está en el monte de Efraín, y dijo, oídme Joroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino de David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Esta expresión bajo pacto de sal significa algo eterno. Vio que la sal mantiene siempre los alimentos y ellos lo consideraban ese pacto que era como un pacto de sal porque era eterno, ¿no? Ellos mantenían los alimentos bajo la sal y se mantenía por mucho tiempo. Entonces esta era la expresión que usaron bajo el pacto de sal. Sin duda no hicieron ningún pacto, ninguna cosa con la sal, ¿no es cierto? Pero sí dieron la expresión de cómo era el pacto. Era un pacto eterno que hizo Dios con David. Pero Joroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Muchachito joven, no pudo defenderse de estos grandulones, podríamos decir así. Ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Joroboam os hizo por dioses. Recuerden esa historia. Joroboam se aleja de Jerusalén, de la adoración a Dios, del templo, y en las tierras que cruzaban el Jordán, tenían que cruzar el Jordán para ir a adorar al templo, hizo 2 becerros para que no tengan que ir ahí, no se van a gastar hasta llevar a ir al templo a adorar tan lejos. No, vamos a hacer 2 becerros de oros aquí y los vamos a adorar. Incluso levantó sacerdotes en ese lugar y sacó a los levitas y bueno, muchas cosas hizo este rey Joroboam. Pero Roboam, insistimos en este reinado de Abías, lo que significa alejarse de Dios en todos sus aspectos, ¿no es cierto? Ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis vosotros los becerros de oro de Joroboam. Os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová,
a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis asignado sacerdotes, dice, a la manera de los pueblos de otras tierras, a la manera de otras tierras o de otros pueblos, de los pueblos paganos, Recuerden los dioses que adoraban, ¿no es cierto? Bueno, habían levantado sacerdotes de acuerdo a esos dioses, ¿no es cierto? Dice, de la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses. ¿Qué tenían que hacer estos hombres? Bueno, querían ser sacerdotes de estos dioses, tenían que traer un becerro, dice, aquí vemos 7 carneros y un becerro, y ahí se consagraba como sacerdote. Mire qué extraño todo esto, ¿no? Más en cuanto a nosotros, ahora, Abías, después que, porque este joven no hizo la voluntad de Dios, ¿no? Detalla en el capítulo 15 de Primera de Reyes que no buscó a Dios, hizo lo malo ante los ojos, pero aquí destaca que en toda su vida, a pesar de que hizo lo malo, algo bueno hizo. Algo bueno, siempre algo bueno encontramos en alguna persona. Siempre miramos los defectos, muy probablemente, de muchas personas, pero algo bueno hay, ¿no es cierto? Bueno, Dios no es que lo dejó vivir mucho tiempo porque algo bueno hizo, no, 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 por la promesa que a David le había hecho, ¿no? Que su reinado en su casa iba a ser perpetuo. A causa de la obediencia de David, de su padre, Abías estaba en el reinado. No fue por causa propia que estaba en ese reinado. Pero vemos aquí que encontramos el relato de Segunda de Crónicas que nos expresa algo que a lo mejor no es que dejaron pasar en los libros de Reyes, sino nos está notando algo más, ¿no? Nos está recordando algo más de este rey. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no lo hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón. Y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas, para que arden cada tarde, porque nosotros guardamos las ordenanzas, dice, de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Estaba recordando que ellos absolutamente cumplían los mandamientos en ese momento, se habían humillado ante Dios, y buscaron a Dios en todos sus aspectos, con todos sus mandamientos, estatutos y decretos. Este rey les recuerda que ustedes están de una manera equivocada. Realmente no están buscando a Dios. Ustedes creen que con sus fuerzas, que han llegado a tener, ¿no es cierto?, con sus grandes cantidades de soldados, con esos becerros, con esos dioses que ustedes tienen, creen que van a vencer al Dios de Israel, le dice Abías, ¿no? Nosotros hemos confiado en Él y sabemos en quién hemos confiado. Creo que usted y yo sabemos en quién confiamos, ¿no es cierto? A pesar de que puede ser que vengan oposiciones en nuestras vidas, nos ataquen de todos lados, de frente y de retaguardia, como lo atacaron a Irán, a Abías, ¿no es cierto?, ahí en la guerra, y mire lo que sucede cuando esta gente nos quiere amedrentar, con insultos, a veces con ofensas, ¿no es cierto? A veces nos persiguen de una manera porque somos cristianos, porque obedecemos a Dios, porque no hacemos lo que ellos hacen, porque buscamos la santidad, porque estamos buscando a Dios eternamente y siempre, porque hemos confiado en Él. Bueno, aquí encontramos también que este rey le pasó muy similar a nuestras vidas, ¿no es cierto? Él quiso buscar a Dios en algún momento de su vida, se arrepiente, se vuelve a Dios y él encuentra fuerzas en lo que él se ha vuelto, ¿no?, a Dios. Encuentra la fuerza verdadera. Y dice así, versículo 12, y aquí Dios está con nosotros porque por jefe y su sacerdote con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Estaban seguros estos hombres, estas tribus, ¿no?, las tribus del sur,
aquí hay una oración de este rey tratando de hacer volver a las tribus de Israel, a las 10 tribus del norte. Iba a ser imposible, porque no iba a poder hacerlo, porque ellos habían apartado totalmente de la voluntad de Dios. Era imposible. A veces tratamos con personas que se han apartado de Dios totalmente y a veces se nos hace imposible hablar. Vio que a veces nos desesperamos, hablamos con las personas y tratamos de decirles, no sigas más de esta manera, vas a prevalecer porque realmente no buscas a Dios verdadero. Decís que buscas a Dios, pero no lo haces. Querés buscar a Dios, pero no lo haces. Y evidentemente estas personas es muy difícil que vuelvan, ¿no es cierto? Dándole nosotros consejos, por supuesto, porque Dios, si Él quiere, los puede hacer volver. Pero nosotros no. Tenemos que solamente orar por estas personas y decirle, bueno, Señor, en tus manos nos encomendamos, porque ya no tenemos fuerza para decirle, bueno, cosas para que vuelvan. Bueno, Abías trataba de hacer volver a la tribu, pero le fue imposible. ¿Eh? Dice, versículo 13, pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espalda de Judá. El enemigo muy probablemente nos quiere atacar. Nosotros tratando de hacer que vuelvan al Señor, nos pueden... sí, ¿de qué manera podemos decir que nos tienden una emboscada? ¿Sabes que a veces muchas personas dicen, bueno, sí, tenés razón, voy a volver al Señor? Y es como que ya estamos confiando en que van a volver, ¿no es cierto? Pero los esperamos y no vienen. Los esperamos que nos llamen o que nos visiten y no vienen, esperamos en la iglesia tampoco. Eso también es decir, bueno, te estoy haciendo caso, voy a reflexionar a esto, voy a ir, pero es como que el enemigo nos demuestra que realmente no están en la voluntad de Dios, que realmente no quieren buscar a Dios. Y esta gente aparentemente Abías les hablaba y les aconsejaba, trataba de que volvieran a adorar a Dios, al Dios verdadero, y no, al contrario, les tendieron una emboscada y lo atacaron por espalda. Mire lo que pasó en el versículo 14. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas. ¿Qué haríamos nosotros, no, en este caso? Cuando estamos en batalla, en problemas, en dificultades, tenemos que enfrentar a grandes enemigos, de repente también sentimos el enemigo en nuestra espalda, ¿no? Que nos hacen daño, ¿no? Que nos clavan ahí un puñal en la espalda, nos traicionan, ¿no? Y fíjese, estaban peleando los hermanos de los hijos de David, ¿no es cierto? Y dice que cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas, clamaron a Jehová y tocaron las trompetas. Me dice que como que realmente se humillaron delante de Dios, clamaron a Dios, y tocar trompetas significa pedirle en reverencia a Dios misericordia, ¿no es cierto? Realmente clamar a Dios con una oración poderosa. Tocar las trompetas es una oración que llegue a los oídos de Dios. El sonido de esas trompetas sería el clamor que el pueblo de Judá hizo en ese momento. Dice, entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. La oración poderosa, la oración eficaz, puede mucho, dice la palabra de Dios. La oración eficaz puede mucho. O sea que cuando pegamos un grito de angustia, de dolor, un grito de desesperación delante de Dios, Dios escucha y Dios puede desbaratar a tus enemigos que enfrentas hoy en esta mañana. Yo también estaré enfrentando, probablemente, seguramente estoy enfrentando enemigos, y tal vez tendremos que gritar y tocar trompeta en esta mañana para que Dios desbarate a estos enemigos que tenemos que enfrentar en esta mañana. Y dice que huyeron los hijos de Israel de delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos, y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza. Recuerden, 400 contra 800.000, ¿no? Dice, y cayeron heridos de Israel 500.000 hombres escogidos, muchos,
muchos cayeron por levantarse en contra de la voluntad de Dios. Enemigos del pueblo de Dios, ¿no es cierto?, que se levantan, enemigos que vienen contra nosotros y nos atacan de frente, de espalda, de todos lados, ¿no es cierto? Pero si realmente hemos confiado y sabemos que la victoria está en el Señor, Dios va a desbaratar estos enemigos que vienen contra nosotros. Hay un salmo que me gustaría leer, el Salmo 118, en el versículo 5 en adelante, dice de esta manera: desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta es la confianza que tuvo este rey. Lo que él relató en este capítulo 13 de Segunda de Crónica, estaba diciendo: yo he puesto toda la confianza en este Dios poderoso. Lo había dejado, me había apartado de él, no había confiado más en él, pero realmente me humillé por mi desesperación, por mi angustia, y él me oyó, dice la palabra. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Dice: aderezas mesa delante de mis angustiadores, dice el Salmo 23. Veremos en la angustia, en nuestro dolor, en nuestro clamor, dice, a nuestros enemigos caer de delante de nosotros, por la voluntad de Dios. Y dice: mejor es confiar en Jehová, versículo 8, que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. No está hablando de confiar en el mundo, de confiar en las cosas que nos puede ofrecer el mundo. La paz que ofrece este mundo no es la paz que vino a traer Jesús. Esa paz que yo he venido a traer no es la paz que trae este mundo. Por eso en este capítulo 13 podemos resaltar en esta mañana la confianza que tuvo el rey Abías en frente del enemigo, su pariente, con muchos más soldados, con becerros de oro, pero tal vez nosotros podamos estar en esta mañana teniendo esta desconfianza, ¿no es cierto?, de que no sé si vamos a poder vencer, porque vienen a atacarnos con muchos hombres, mucha guerra nos van a hacer, pero confiemos en que el Señor está con nosotros en esta mañana. Qué buena oportunidad en esta mañana de hacer una oración. ¿Qué te parece que podamos hacer en esta mañana una pequeña oración y pedirle al Señor que nos dé fuerza y total confianza en el que Él está con nosotros, a pesar de las circunstancias difíciles que podemos estar pasando, a pesar de las enfermedades, a pesar de la escasez, a pesar de los problemas familiares, a pesar de muchas circunstancias, que podamos tomar esta confianza que tuvo este rey Abías al enfrentarse a un enemigo poderoso, que dijo: bueno, yo voy a hacer lo posible, no tengo tantos soldados como este Roboam, ¿no es cierto?, Jeroboam, pero yo voy a confiar en el Señor, que con mis pocas fuerzas seguramente Dios nos dará la victoria. Amén. Oramos, ¿qué te parece juntos? Padre, gracias te damos en esta mañana porque nos quedan pocas fuerzas, Señor. En esta mañana te pedimos que tú nos ministres, Señor, en este día, que nos des fuerza de tus fuerzas. Queremos fortalecernos en tus fuerzas, como dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Nos fortalecemos en ti, en tus fuerzas, Señor, porque queremos confiar plenamente en ti, sabiendo y reconociendo, Señor, que si no nos humillamos ante tu presencia, Señor amado, tú no nos darás la victoria. Padre, hoy nos humillamos delante de tu altar, delante de tu presencia, reconociendo nuestros errores, nuestros pecados, nuestras debilidades, y te pedimos, Señor, que tú enfrentes este enemigo, Señor, que viene avasallando hace mucho tiempo en nuestras vidas. Señor, te pedimos que tomes dominio y control en esta mañana, Señor, y que nos dé la victoria, Señor, porque sabemos que en ti está la victoria, en Dios está la victoria. Padre, gracias te damos, porque recibiremos esa fuerza en esta mañana, esa paz, Señor, para enfrentar, Señor, cada situación, Señor, sabiendo, Señor del cielo, que tú tienes el control de todas las cosas.
Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra economía, nuestra salud. Señor, nos queda poca fuerza, pero sabemos que tú nos darás, Señor, la fuerza, Señor, absoluta para poder enfrentarnos, Señor. Sabemos que el enemigo puede atacarnos de distintas maneras, Señor amado, pero sabemos que tú estarás atento al clamor de tu pueblo. Hoy levantaremos bandera de victoria. Hoy sonaremos las trompetas, Señor, delante de tu altar, con un grito de júbilo, Señor amado. Un grito, Señor, de angustia, tal vez de dolor, de tristeza, pero sabemos que tú nos darás la victoria, sabiendo y reconociendo que en ti confiamos y no confiamos en los hombres, no confiamos en príncipes, confiamos en el Rey de Reyes, confiamos en el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que nos dará la victoria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana, que podamos disfrutar este tiempo buscando a Dios. Recuerda que tenemos el capítulo 10, 11, 12 y 13 de Segunda de Crónicas para leer en esta mañana y vamos a encontrar cosas interesantísimas. Amén. Sigamos leyendo, no perdamos la lectura, no perdamos la costumbre, el hábito. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho, Dios mediante, disfruten este día feriado también. Que el Señor les bendiga. Hoy tenemos a las 18 horas oración aquí en la iglesia. Estaremos orando por cada una de las peticiones. Tenemos palabra. Así que hay una gran bendición para tu vida. No te la pierdas. Amén. Un día que no vengas es una bendición perdida. Amén. Así que Dios te bendiga mucho. Disfruta este día. Si lo puedes hacer, estás lejos, puedes venir. Ven con nosotros a orar con nosotros a la iglesia donde perteneces. Así que aquí estamos esperándote, la luz verdadera, la iglesia. Atrévete a conocer la luz que vino a alumbrar este mundo, dice la palabra de Dios. Dios te bendiga. Bendecimos a los que miran este programa en repetición, los que ven en silencio, a los hermanos y amigos, iglesias, pastores que nos ven también, que nos visitan. Damos gloria a Dios por cada uno de ellos. Así que Dios mediante nos encontramos mañana, miércoles, nuevamente con otro programa. Que el Señor te bendiga.